Todos estamos una vez más compartiendo un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Vamos a estar hablando de las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿De dónde surgen las emociones? ¿Qué es lo que afecta en nosotros las emociones? Vamos a empezar primero por dónde surgen las emociones. Las emociones surgen en un momento dado, de una situación dada. Muchas veces, un ejemplo, cuando a nosotros nos pasan situaciones que nos generan tristeza o que nos generan alegría, muchas veces hay emociones que forman en nosotros un sentimiento. Cuando nosotros atesoramos o guardamos un momento, una situación que nos ha pasado, que ha generado en nosotros tristeza, dolor, o alguien que nos hizo daño, nos hizo mal, y no supimos resolver esa emoción de enojo, de enfado, se forma en nosotros un sentimiento de odio hacia esa persona que te hirió, que te lastimó, que te hizo sentir triste, que te hizo sentir amargada. Esa fue una situación que tú atesoraste, que tú guardaste. Cuando tú guardas una emoción, la traes a memoria, a recuerdo, empiezas a guardarla adentro para luego accionar sobre tu vida como un sentimiento. Cuando tú no sabes resolver una emoción de tristeza, de dolor, una situación que te ha pasado, que ha generado en ti una emoción de tristeza, una emoción de enfado, empieza a guardarse en ti para luego generar en ti un sentimiento de odio. Y ese sentimiento de odio muchas veces genera en ti una identidad la cual empieza a formar en ti un carácter de una mujer que no sabe amar, de una mujer que no sabe tener amor ni hacia ella ni hacia el otro. ¿Por qué? Porque esa emoción no resuelta se ha formado en un sentimiento. Y cuando nosotros no sabemos resolver esas emociones, de situaciones, de cosas que nos pasan, guardamos esa situación, guardamos ese recuerdo. Y ese recuerdo de esa emoción, de esa situación que te ha pasado en ese momento, hace en ti un sentimiento. Empieza a accionar sobre tu vida como un sentimiento de odio, un sentimiento de rencor. Y todo eso empieza a formar en ti un carácter, una identidad, donde realmente afecta tu autoestima, afecta tu amor propio, afecta en tu vida las emociones. Las emociones son muy importantes porque cumplen un papel muy importante en nuestra vida y son las encargadas de generar en ti sentimientos de bien o sentimientos de mal. Por eso es muy importante cuando a ti te sucede algo, una situación, un problema, algo que no realmente está afectando tus emociones de tristeza, emociones de dolor, de enfado, de enojo. Hay que saber resolver esas situaciones, esos momentos, esos recuerdos. Porque si tú permites que esas emociones se formen en ti un recuerdo, tú empiezas a guardar ese recuerdo. Luego ese recuerdo se empieza a transformar en un sentimiento. Y cuando se transforma en un sentimiento, es muy difícil
de controlar, porque el sentimiento es muy difícil de controlarlo y muchas veces el sentimiento destruye nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestra seguridad. Por eso es importante poder resolver nuestras emociones. ¿Qué emociones estoy teniendo? ¿Qué emociones he tenido? No permitir que esas emociones se vuelvan un recuerdo que tú atesores en tu interior. Porque si tú atesoras esa emoción, esa situación que te pasó, que generó en ti tristeza, enfado, va a ser en ti un sentimiento de odio, un sentimiento de rencor y va a formar en ti un carácter, una identidad de mujer mala, de mujer rencorosa, de mujer que no sepa amar, no sepa valorar ni al otro, ni a tú misma. Porque ese sentimiento no lo has podido controlar, no has podido resolver esa emoción. Es importante aprender a controlar nuestras emociones, a resolver nuestras emociones, porque esas emociones son las encargadas de generar en ti los sentimientos. Y cuando tú permites que esas emociones se formen sentimientos, es difícil controlar un sentimiento, porque el sentimiento se mueve en ti, en tu identidad, en tu carácter, en tu estado de ánimo. Por eso es importante alimentar nuestras emociones, resolver nuestras emociones, para poder generar en nosotros sentimientos que nos ayuden en nuestro carácter, en nuestro estado de ánimo, en nuestra personalidad, en la identidad que queremos formar en nosotros. Porque muchas veces, por culpa de las emociones no resueltas, tú has guardado sentimientos que han destruido tu autoestima, que han destruido tu identidad, tu postura, tu carácter. Realmente, si tú no sabes controlar tus emociones, esas emociones se van a encargar de hacer en ti un sentimiento que van a destruir tu confianza, tu amor propio. Y van a formar en ti un muy bajo autoestima. Porque no has sabido resolver esa emoción a tiempo, sino que has atesorado esa emoción, has guardado ese recuerdo de esa situación, de esa circunstancia que afectó emocionalmente, con emoción de tristeza, emoción de dolor, de enfado, de enojo, y has guardado esa situación, ese recuerdo, eso que te hicieron, lo has atesorado para luego convertirse en un sentimiento que ha afectado tu identidad, ha afectado tu amor propio, tu autoestima. Por eso hoy tu estado de ánimo no es un estado de ánimo de confianza, de seguridad, sino un estado de ánimo que trae en ti amargura, dolor, tristeza, porque has guardado esos recuerdos, esas situaciones, esas emociones que no has podido resolver. Y ese sentimiento formó en ti un carácter, una identidad.
y no has sabido convertir esa emoción en un buen sentimiento. Cuando tú no sabes resolver una emoción, está en juego tu vida, tu estado emocional, tu identidad, tu carácter. Está en juego tu autoestima, la confianza en ti. Por eso es importante poder resolver esas emociones, esas situaciones. Si hoy no estás teniendo buenas emociones, empieza por resolverlas. No las guardes. Porque si tú guardas esas emociones de tristeza, de enfado, de dolor, de angustia, estás acumulando en ti sentimientos que para nada te son beneficiosos, porque están destruyendo tu autoestima, tu confianza, tu carácter, tu postura y tus sentimientos. Son los que van a trabajar en ti, en tu estado emocional, en cómo tú te vas a sentir. Por eso tienes que resolver las emociones y empezar a alimentarte de buenas emociones. Si tuviste una situación donde te lastimaron, donde tú te enfadaste, donde tú te enojaste con esa persona, no guardes esa emoción de enfado, de enojo. No la atesores, no la traigas a recuerdo. Arregla esa emoción, arregla esa situación para que no se convierta en ti un sentimiento. Porque ese sentimiento puede destruir tu autoestima, puede destruir tu identidad, tu carácter. Puede afectar en ti tu estado de ánimo. De tus emociones depende tu estado de ánimo. Porque tus emociones van a ser en ti sentimientos, sentimientos de alegría, de confianza. Y cuando tú tienes alegría, tienes confianza, tu estado de ánimo es un estado de ánimo de seguridad, un estado de ánimo de confianza en ti. ¿Por qué? Porque tú estás guardando emociones que están trabajando en ti para generar sentimientos que generen en ti alegría, que generen en ti buenas emociones. Es importante controlar las emociones, porque las emociones surgen de situaciones, de cosas que no puedes resolver. Aún emociones de alegría. Tú puedes tener emociones de alegría. Y esas emociones de alegría van a trabajar en ti, en tus sentimientos, para accionar sobre tu estado de ánimo, para accionar sobre tu carácter, sobre tu identidad, sobre tu postura, sobre tu autoestima. Es importante controlar las emociones. Y si no estamos teniendo buenas emociones, saber resolver las situaciones que generan en nosotros emociones. Emociones de tristeza, de enfado. Tú te enfadaste con esa persona que te lastimó y guardaste ese momento, esa situación, ese recuerdo, lo atesoraste. No has sabido resolver ese momento, no has sabido resolver con esa persona eso que te hirió, que te lastimó.
y has guardado ese enfado, ese enojo, para luego accionar en tu vida, convirtiéndose en un sentimiento de odio. Y ese odio ha generado en ti una identidad, un carácter de mujer que no sabe amar, que no sabe valorar, ni al otro, ni a ella misma. Porque no supiste resolver esa emoción, esa situación. Controla tus emociones. Resuelve esas emociones. Resuelve esa situación que generó en ti tristeza, que generó enfado. Porque luego esa emoción se va a encargar de tus sentimientos. Y cuando se forman en ti sentimientos, esos sentimientos son difíciles de controlar. Porque ya los sentimientos empiezan a accionar sobre tu vida, sobre tu estado de ánimo, sobre tu identidad, sobre tu carácter, sobre tu postura. Empieza a resolver tus emociones para que tus emociones formen en ti sentimientos de seguridad, de confianza, de amor, de alegría. Es importante empezar a alimentarnos de buenas emociones. Y si no te estás alimentando de buenas emociones, resuelve esas emociones, resuelve esas situaciones, resuelve ese conflicto con esa persona que ha generado en ti una emoción de tristeza, de dolor, de enfado. Porque esa emoción se va a encargar de tus sentimientos. Y ese sentimiento se va a encargar de tu identidad, de tu postura, de tu carácter, de tu amor propio. Ese sentimiento se va a encargar de tu estado de ánimo. Es importante empezar a alimentar nuestras emociones, empezar a resolver las situaciones, los conflictos que generan en nosotros emociones que destruyen nuestra autoestima, que destruyen nuestros sentimientos. Porque nuestros sentimientos se encargan de generar en nosotros un buen estado de ánimo, un buen autoestima, la confianza, la seguridad, la alegría, el gozo. Los sentimientos cumplen un papel muy importante en nuestras vidas. Pero tengamos ojo, ¿cómo es que estamos alimentando nuestros sentimientos? ¿Lo estamos alimentando de emociones no resueltas, de recuerdos, de situaciones, de enojo, de enfado, de tristeza? ¿O estamos alimentando nuestros sentimientos de emociones, de seguridad, de alegría, de perdón, de amor, de misericordia? Es importante el papel, el rol que cumple las emociones en nuestra vida, porque las emociones son encargadas de generar buenos sentimientos en tu vida, sentimientos de alegría, de confianza en ti misma, sentimientos que hagan en ti una buena postura, un buen carácter, que hagan en ti una autoestima sana, una identidad sana. Por eso vamos a realmente a resolver nuestras emociones. Vamos realmente a resolver esa situación, ese conflicto con esa persona
que nos generó emociones de tristeza, emociones de enfado. No guardes ese recuerdo, esa situación, porque estás guardando sentimientos que pueden destruir tu vida. Más claro imposible. Aprendamos a generar buenas emociones, aprendamos a resolver las emociones, porque una emoción que tú tengas y no la puedas resolver, esa emoción se va a encargar de destruir tu estado de ánimo, tu identidad, tu postura. Por eso necesitas aprender a controlar tus emociones, a resolverlas, a no guardar esas emociones, sino a resolverlas, aprender a alimentarlas, porque ellas son las encargadas de tus sentimientos de alegría, de confianza, de amor, de seguridad. Esos sentimientos se van a encargar de tu estado de ánimo, de generar en ti un buen estado emocional. Por eso primero necesitas resolver esas emociones no resueltas. Espero que le haya gustado este video. Vamos a estar compartiendo más videos como este. Estos videos realmente son muy importantes para mí porque son temas que realmente edifican y quiero que juntos aprendamos, que juntos podamos experimentar un crecimiento, que juntos podamos realmente aprender, porque esto se trata de aprender. Todo lo que yo estoy logrando, el crecimiento, cómo he avanzado, todo esto es lo que yo quiero compartir con ustedes para que ustedes también puedan lograr un crecimiento, puedan alcanzar ese éxito, puedan alcanzar su verdadera identidad, poder resolver los conflictos, las emociones que hemos guardado durante mucho tiempo y han generado sentimientos en nosotros que han dañado nuestra autoestima, han dañado nuestro estado emocional. Es importante poder descubrirnos, poder resolver situaciones. Es importante lograr alcanzar y adquirir conocimiento para poder alcanzar el crecimiento. Espero que estos videos sean de mucha edificación. Los bendigo y les doy gracias por escucharme.